Si usted puede ponerse de pie, busque en su Biblia el Evangelio de Juan, capítulo 18. Y para ponernos en contexto, vamos a leer, igual que esta mañana, los versículos del 12 al 27. Y que el Señor nos ayude, porque en un solo punto se nos fue el tiempo esta mañana. Qué glorioso es el Señor que nos revela su palabra. Juan 18 del 12 al 27, ¿lo tienen? Y leemos en el nombre del Señor. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este otro discípulo era conocido del sumo sacerdote. Y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba afuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie, calentándose. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído, ¿qué les haya yo hablado? He aquí ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está mal el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Que tu Santo Espíritu descienda con poder mientras esta palabra es predicada y sea aplicada esta palabra en cada corazón, en cada vida. Porque te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Jesús, Pedro y el gran contraste. En estos versículos vemos un gran contraste entre nuestro Señor Jesucristo y Pedro. Desde el capítulo 13 vemos que Jesús ha anunciado que ya su hora ha llegado. Él va a Getsemaní. Quiero ponerlos en contexto. Él va a Getsemaní, él espera a Judas con una compañía de soldados
que según el registro bíblico podría ser cerca de 1000, porque en el versículo 12 menciona un personaje que es el tribuno. El tribuno era un comandante de 1000 hombres. En griego era Kiliarcos. Y se reúnen para atrapar a un hombre que no representa ningún peligro, a Jesús. Dice los versículos de la semana pasada que conociendo él todas las cosas, Jesús conocía todas las cosas, Jesús sabía exactamente lo que iba a pasar. Él sabía que iba a Getsemaní. En esa ocasión no era a orar solamente. Él sabía que iba a Getsemaní y no era a encontrarse con los discípulos. Él sabía que pasaría por Getsemaní y no era porque iba a verse con María, Marta y Lázaro. Él iba a Getsemaní a entregar su vida. Era el precio, era el altísimo precio que había que pagar para poder saldar la deuda de pecado de todos los que habrían de creer en él. Una deuda impagable. Una deuda de magnitudes astronómicas, impagable. Y vimos en el culto de la mañana que le llevaron ante Anás, versículo 12, y describimos quién era este personaje. No vamos a repetirlo. Si usted quiere ver la primera parte, eso está en Facebook. Ahora, estos versículos son escritos por el apóstol Juan de una manera diferente. Juan habla de Jesús, después habla de Pedro, vuelve a hablar de Jesús y vuelve a hablar de Pedro. Era una forma como de mantener el suspenso en los lectores. Pero a la vez era una forma de hacer un contraste entre la fidelidad de Cristo y la infidelidad de Pedro, entre la fortaleza de Cristo y la debilidad de Pedro. Había que hacer un contraste. Pedro, quien era el cabecilla de los discípulos del Señor, Pedro era el líder más importante del grupo de los 11, era el que siempre hablaba. Pedro tenía una perfecta combinación entre boca y pies. Cada vez que hablaba metía la pata. Ese era Pedro. Pero Pedro amaba al Señor. No podemos negar eso. A diferencia de Judas, Judas amaba el dinero. Judas odiaba al Señor. Y dice la Biblia que era ladrón. Judas estaba totalmente poseído por Satanás. Y lo disimulaba muy bien. Escuche esto. Judas era el arquetipo de un hipócrita religioso. Judas, incluso en el momento de entregar a Jesús, entregó a Jesús con un beso de amigo. Por última vez, él quiso engañar a Jesús, como queriendo decir, I'm back, estoy aquí de vuelta, maestro, rabino. Y en los otros evangelios, tanto en Marcos, en Lucas, como Mateo, Marcos y Lucas, narra que Jesús le dijo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Quiero que el Señor me ayude en esta noche a llevarlos a esa escena terrible en Getsemaní. Esa escena, la cual era necesaria, porque si esa escena no se da, ¿a dónde estuviéramos tú y yo? Estuviéramos perdidos totalmente. Su sacrificio en la cruz fue el precio, hermanos. Fue el precio.
Así es que esta mañana vimos el primer punto y era el juicio de Jesús ante Anás. Y en el versículo 12 dice entonces, le prendieron a Jesús y le ataron, le llevaron primeramente a Anás y dijimos que esa fue la parte preliminar de 6 audiencias por las cuales pasaría Jesús en el transcurso de unas horas. 6 audiencias, todas ilegales. Imagínense, las 2 primeras fueron en casas privadas y de noche. En ningún lugar del mundo es permitido eso, que se haga un juicio, mucho menos un juicio cuyo objetivo sea condenar a alguien a muerte. Tenía que ser, como dicen los abogados, un juicio oral, público y contradictorio. Jesús fue juzgado primeramente por Anás en su casa, segundo en la casa de Caifás. El primero fue a la 1 de la madrugada y lo llevaron y lo amarraron en el patio de Caifás hasta las 3 de la madrugada. Ahí estaba Jesús. Ahí estaba el maestro. Escuche esto. El creador del universo, el juez del universo, siendo juzgado por la lacra religiosa. Estudiar esto conmueve el alma de un cristiano. Estudiar esto nos hace ver cuán pecadores somos y cuán santo es Él. Y eso nos lleva al segundo punto. Y he titulado el segundo punto, la absurda negación de Pedro. Tuve el deseo de ponerle otro tema. Es un tema casi de una serie o de una película. Atrapado entre el amor y el miedo. Porque ahí estaba Pedro. Atrapado entre el amor por su Señor y el miedo a que lo apresaran a él. Lucas 22:54 dice que Pedro le seguía de lejos. Pedro fue el hombre que no pudo orar por una hora antes del Señor ser apresado. Pedro era del círculo íntimo de Jesús, pero seguía a Jesús de lejos. En otras palabras, le amaba tanto que no podía dejarlo como los demás, pero quería seguirlo sin que nadie se diera cuenta. Hay gente que ama al Señor, pero tiene miedo de su círculo social y no quieren identificarse con Cristo, porque no han entendido la cruz. ¿Entendido? Y no solo pasa en jóvenes, pasa en adultos mayores también. Aman al Señor, pero quieren seguirle de lejos. También menciona este versículo, ¿cuál versículo que estamos? Versículo 15. Dice, y seguían a Jesús Simón, Pedro y otro discípulo. Ya no estaba solo. De los 11, 9 cogieron la mochila y se fueron. Pero habían 2. Pedro le seguía de lejos. Y había otro discípulo. Y los teólogos, en su gran mayoría, confirman que este discípulo era Juan, el mismo que escribe el Evangelio. Cuando Jesús resucita, se aparece Pedro y dice, y otro discípulo. Juan nunca se identificó como Juan en el Evangelio de Juan. ¿Se da usted cuenta la humildad de Juan? O sea, él nunca dio créditos a sí mismo. Él dice, le seguía a Simón Pedro y otro discípulo. Y dice, y este discípulo
era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Juan era conocido del sumo sacerdote porque Juan era hijo de Salomé. Salomé era la madre de Jacobo y Juan. Dicho sea de paso, Juan era el más joven de los discípulos. Se dice que cuando él comenzó a seguir al Señor, pudo haber tenido 16 años, 17. Era el más joven de todos. Juan era hijo de Salomé. Salomé era hermana de María, la madre de Jesús. María, la madre de Jesús, era prima de Elizabeth. Elizabeth era esposa de Zacarías, que era sacerdote. O sea que Zacarías era como un tío para Juan, el sacerdote. Y el sumo sacerdote, dice la Biblia, que conocía a ese discípulo. Además, la historia dice que el papá de Juan tenía una compañía pesquera. Una compañía pesquera. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque esto nos habla no de Juan, sino de Pedro. El problema aquí es Pedro. El Pedro que le había dicho al Señor, donde quiera que vayas te seguiré. Si tengo que dar mi vida por ti, la daré. El mismo Pedro que hacía un par de horas le había cortado la oreja derecha a Malco, el siervo del sumo sacerdote. Y este versículo da un detalle importante, dice, y entró con Jesús, el otro discípulo, o sea Juan, al patio del sumo sacerdote, mas Pedro estaba fuera a la puerta. Cuando Juan vio a Pedro, dice, salió el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló con la portera. ¿Sabe? Las relaciones mueven cosas, ¿no? ¿Están entendiendo? Y dice que, y habló la portera e hizo entrar a Pedro. Esta portera era una esclava de Anás. Y dice, entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Ella era una esclava, una criada, encargada de abrir y cerrar la puerta. Ella no era una security. En otras palabras, Pedro no corría peligro si le decía la verdad a esta mujer. ¿Está usted entendiendo? Muchas de las veces que los cristianos negamos a Jesús, lo negamos de una forma absurda y estúpida. El Señor te está guardando y te va a guardar. Pero el miedo de Pedro lo llevaba a ser vacilante. Él estaba listo para mentir. Él no quería envolverse en nada, pero él no quería dejar ir a su maestro. ¿Entienden ustedes? Fue más fácil para él mentir. Y eso nos habla del carácter del principal seguidor de Jesús, entienda. O sea que usted y yo tenemos esperanza. ¿Sí o no? Pedro presumía ser fuerte. Hay gente que presume ser fuerte. Presumen ser fuertes en ellos mismos. Dice, no, a mí, yo no soy tentado por nada. El que esté firme, mire que no caiga. Y Gálatas dice que si tú ves a un hermano que falla, restáuralo con espíritu de mansedumbre, no sea que tú también seas tentado. Con espíritu de mansedumbre, porque estás hecho del mismo material que tu hermano. Pedro presumía ser fuerte. Presumir ser fuerte es una invitación al fracaso. Cuando creemos que por tener muchos años en el Evangelio
no necesitamos ir cada día en humillación y en oración al Señor. Estamos presumiendo nuestra fortaleza y es una fortaleza ficticia. Necesitamos al Señor, hermano, desesperadamente. Nadie es fuerte en sí mismo. Nosotros somos fuertes en Cristo. Separados de Él, Juan capítulo 15, nada podemos hacer. Como cuando una rama no está debidamente conectada a su tronco, la rama se seca, hermano. Juan 13:36 dice, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí, Pedrito? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Ahora, lo del gallo aquí no es importante. El gallo era el despertador de la época. No, porque hay gente que le quieren atribuir cosas espirituales a lo que no las tiene. El gallo cantaba a las 3 de la mañana, punto. Si hubieran sido en esta época, tal vez hubiera dicho, y la alarma sonó a las 3. Eso nos da una nota especial, una nota importante para saber que los juicios, los 2 primeros juicios fueron de madrugada. Juicios ilegales de principio a fin. Eso nos lleva al tercer punto. El juicio de Jesús, segunda audiencia. Ahora, este juicio era una componenda. Ellos habían decidido matar a Jesús. Ellos lo iban a matar. Ellos solo querían darle un barniz de legalidad a una decisión que ya estaba tomada. Ellos habían tomado la decisión, porque como vimos esta mañana, Jesús le estaba dañando el negocio a la franquicia religiosa que tenía Anás y su familia. Era un negocio de familia. Es por eso que cuando usted ve un líder religioso que lo que busca es dinero, ese líder no trabaja para Dios, trabaja para Satanás. Directamente. No hay que buscarle vuelta a eso. Cuando el interés de un líder que dice representar a Dios es enriquecerse a costa de la ignorancia y a costa, hermano, de la pobreza de la gente. Eso es tan diabólico como lo que más. Y eso era lo que hacía Anás. Y no puedo por asunto de tiempo volver a explicar qué era lo que sucedía, pero era un tremendo negocio, hermano. Imagínense que ellos vendían cientos de miles de corderos en la Pascua, aparte de los que vendían en todo el año, aparte de las casas de cambio de monedas que tenían en el templo. Por eso que Jesús, al comenzar su ministerio, lo primero que hace es ir al templo a voltear la mesa de los cambistas. Y al casi terminar su ministerio, vuelve y lo hace. Y él dice lo siguiente: mi casa de oración será llamada, y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Así que esto no era un juicio. Versículo 19. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído. ¿Qué les haya yo hablado? He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. La ley judía prohibía, y aún la ley romana prohibía que un detenido se autoincriminara. Prohibía que un juez le hiciera preguntas a un acusado de tal manera que él se viera obligado a confesar su culpabilidad.
De hecho, la quinta enmienda de la Constitución americana nos habla de eso. No puede. Todo acusado se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario. En otras palabras, quienes tienen lo que los abogados llaman el cargo de la prueba, quienes tienen esa obligación son los fiscales y los jueces. Usted entiende eso, ¿verdad? Es como muy jurídico eso, pero esto pasó con Jesús. Quien debía presentar una acusación formal era Anás, era Caifás, eran los líderes. No, ellos lo que hacen es que le preguntan, ¿dónde están tus discípulos y qué tú predicas? Oye, pero yo me he pasado la semana predicando en el templo. Pregúntale a los que oyeron. Y después le dice, ellos saben lo que yo he dicho. Dice el versículo 22 que cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si he hablado bien, ¿por qué me golpeas? Si estudiamos los 4 evangelios, nos daremos cuenta que no fue una bofetada, fue un golpe con una vara. Ellos cargaban unas varas fuertes de madera, lo que en dominicana llaman macana, una cosa larguísima de madera, y lo golpearon. De hecho, Mateo, Marcos y Lucas dice que comenzaron a escupirlo. Comenzaron a escupirle el rostro y a golpearle el rostro. Y como alguien dijo, escupirle el rostro a alguien y golpearle el rostro a alguien es un lenguaje universal de odio. Es un lenguaje universal. Al que le escupen la cara le están diciendo, te odio desde el fondo de mi corazón. Te detesto, te aborrezco. Entendamos eso. Entendamos cómo el Señor se dejó escupir y se dejó golpear. Dice el libro de Hebreos que por el gozo puesto delante de él, Hebreos capítulo 12, él fue a la cruz y él menospreció el oprobio, la vergüenza. La vergüenza de ser escupido y de ser golpeado. Se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña con esto que para ganar hay que perder. ¿Entiende usted? El que quiera ganar la vida, el que quiera ganar su vida la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la ganará. Jesús nos enseña la ecuación de ganar perdiendo. Jesús nos enseña la ecuación de morir para dar vida. Así que Jesús, no de manera rebelde, sino de manera seria les dice, no me pregunten a mí, pregúntenle a los que oyeron. Es como que yo al salir me diga, ¿de qué usted predicó? No, pues pregúntenle a los que oyeron. Él exige que se cumplan las leyes porque él conocía las leyes. Era algo público, tanto por las leyes judías como por las leyes romanas. Debían ser juicios donde hubiese una acusación seria y donde hubieran testigos serios. Si usted va a Mateo, Marcos y Lucas, se dará cuenta que ellos contrataron testigos. Pero tenían un problema, los testigos no concordaban en sus declaraciones. Y yo podría pensar
que si ellos fueron capaces de pagarle 30 monedas de plata a Judas para identificar a Jesús y entregarlo, ellos le pagaron a los testigos. Esa es mi opinión. Yo creo que ellos le pagaron a los testigos también. Y los testigos se contradijeron y ellos basaron su juicio en testimonios que no concordaban. Imagínense que haya un acontecimiento, un homicidio, y aparezcan dos testigos. Y uno diga, eran como las 5 de la tarde. Y el otro diga, no, eran como las 9. O sea, debe haber armonía en los testimonios para que, y eso lo establece la Biblia en Deuteronomio, por eso también lo establecen las leyes romanas de la época. Debía haber testimonios serios y que concordaran para que fuese admitido en una verdadera corte. Eso nos lleva al cuarto y último punto, la negación de Pedro, segundo acto. Recuerde, mientras están juzgando a Jesús, Pedro está negando conocer a Jesús. Ahora, Juan detiene momentáneamente la escena del juicio y entra Pedro nuevamente en escena. Versículo 25. Estaba pues Pedro en pie calentándose. ¿Por qué él estaba calentándose? Bueno, obviamente porque hacía frío, pero ¿por qué hacía frío? Bueno, era una época, la época de la Pascua, final de marzo, comienzo de abril, y en Jerusalén, en el día era un poco caliente, pero en la noche hacía frío. Y pusieron una fogata de carbón, Pedro estaba ahí calentándose. Y todos estos detalles son importantes para ver que los juicios fueron de noche, que se violaron todos los derechos del Señor, pero Él lo hizo a propósito. Él sabía que iba a entregar su vida. Recuerde que Él le había dicho a Pedro cuando Él le cortó la oreja, si yo quisiera, pidiera a mi Padre 12 legiones de ángeles. Más de 12 legiones de ángeles, dijo Él específicamente. Y por allá por Segunda de Reyes y por Isaías, dice que un ángel mató 185,000. Yo me puse a calcular y me dio error. demasiada gente muerta. Hermano, ser humilde y ser manso es tener el poder de hacer algo contra alguien y no hacerlo. ¿Usted entiende eso? Eso es lo que se llama ser manso y ser humilde. Usted tiene todo el derecho y el poder de decirle, como decía mi papá, hasta barriga verde a alguien, y usted calla. La Biblia dice que Jesús enmudeció y no abrió su boca. Como oveja fue llevado delante de sus trasquiladores. A él no lo mataron de un tiro, a él lo torturaron, lo juzgaron 6 veces, lo escupieron en el rostro. Al juez de toda la tierra lo juzgaban unos esbirros corruptos e hipócritas. Y dice el versículo 25 que él estaba calentándose y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, oiga qué detalle, pariente de aquel a quien a quien Pedro le había cortado la oreja, un pariente de Malco, le dijo, yo como que te he visto. ¿No te vi yo en el huerto con él? ¿Tú no fuiste el que le cortaste la oreja a mi primo?
negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Ahora, Lucas 22 nos da un detalle. Cuando sucede esto, dice, entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. ¿Entiende usted? A Jesús lo están golpeando y escupiendo. Jesús está amarrado como un cerdo, como un criminal. Y mientras eso sucede, Jesús está pensando en Pedro. Yo no sé si usted puede entender el nivel de amor de nuestro Salvador. No sé si usted puede entender eso. Eso es demasiado amor. Porque en nuestra naturaleza pecaminosa y mala, nosotros con un poquito de aflicción, con un poquitito, y no nos recordamos de más nadie, comenzamos a quejarnos y a gritar, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y yo soy el que estoy peor del mundo, y me está llevando el diablo, y me estoy tragando un cable, y comenzamos a gritar y a quejarnos, y pensamos que somos los que estamos peor del mundo, que el Señor nos abandonó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y cuando las dos miradas chocaron, dice el versículo 61, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Pedro saliendo afuera lloró amargamente. Lágrimas no de cocodrilo, lágrimas de arrepentimiento. Por eso al final del Evangelio de Juan vemos que Jesús, ya el Jesús resucitado con un cuerpo glorificado, se le aparece a Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. 3 veces. Y ese Señor al que él negó, restauró a Pedro. Lo restauró en su amor con Cristo y lo llevó al ministerio de tal manera que en 2 sermones 8,000 personas fueron salvas. Hechos capítulo 2. Ese fue Pedro, hermano. Pedro, conocer la historia de Pedro, hermano, debe darnos esperanza a nosotros. Porque hemos negado al Señor muchas veces. Negamos al Señor en muchísimas ocasiones. Negamos al Señor cuando debemos predicarle a alguien y no le predicamos. Negamos al Señor cuando debemos poner nuestra postura firme, aún en nuestra familia, y hacer ver que somos cristianos, y no lo hacemos. Negamos al Señor de 1000 maneras. Negamos al Señor hasta por no ofender a alguien. No es que yo no quiero ofender a mi primo que vino de Santo Domingo. Y negamos al Señor. Y amamos al Señor, pero estamos navegando entre el amor y el miedo. Oh, hermanos, ¿cuánto amor tiene el Señor por sus hijos? ¿Cuánto amor demostrado en esos versículos? Pedro salió y lloró amargamente. Pero ese mismo Pedro, a la hora de morir, él dijo, yo no soy digno de morir como mi Señor. Crucifíquenme con la cabeza para abajo. Ya se había ido el miedo. Ya se había ido el miedo, hermanos. Yo oro para que el miedo se vaya en tu vida. Para que tú testifiques de Cristo en la escuela, en la universidad, en el trabajo. En un tiempo de tanto relativismo y en un tiempo
donde pareciera que cualquiera es cristiano y nadie es cristiano. En un tiempo donde la Biblia es un objeto decorativo en muchos cristianos y en muchas iglesias. Que el Señor nos ayude. Hermanos, Pedro lloró amargamente. Pedro se arrepintió y Pedro fue restaurado. El que a mí viene no lo echo fuera, dice el Señor. No hay nadie que venga arrepentido al Señor, que el Señor le diga, no, no te quiero. No, el que a mí viene yo no lo echo fuera. Póngase de pie, por favor. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Oh Señor, gracias por ese sacrificio tan grande. Ayúdanos. Derrama tu gracia sobre tu pueblo. Señor, ten misericordia de los que andan de lejos y ayuda a los que están cerca. Señor, te necesitamos. Señor, yo te necesito, te necesitamos. Tu iglesia te necesita. Oh, gracias, Jesús. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos en medio de las pruebas, de las tormentas. Ayúdanos en medio de las tribulaciones. Ayúdanos en medio de las tentaciones. Ayúdanos, Padre. Fortalece tu iglesia, fortalece tus hijos. Oh, Padre mío, mira cada uno de mis hermanos. Tú conoces cada condición. Tú conoces cada corazón. Te pido, Señor, que esta palabra tú la apliques con poder en cada vida, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: Dios le bendiga, Dios